Sean todos bienvenidos a este su espacio Restauración, una plataforma de bendición de llevar la palabra de Dios. Y le damos gracias a nuestro Dios la oportunidad que Él nos permite de poder estar aquí para poder hablar de su palabra. Es más que un privilegio, un placer para mí estar aquí representando la palabra de nuestro Dios. Y correspondo al nombre de Víctor de León y estamos aquí para hablar unos cuantos minutos del mensaje de la palabra de Dios. Me gustaría que nos fuéramos rápidamente al libro de Éxodo, su capítulo 1, verso 12. Y leeremos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dicen así las palabras. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Padre, gracias te damos por tu palabra y te pedimos que en esta noche, Señor, tu palabra sean de bendición para mi vida y para la vida de cada uno de los que están, Dios mío, viendo esta transmisión, Padre, a través de esta plataforma, la cual ha sido de gran bendición, Señor, para cada uno de los que han pasado por este lugar y para cada uno de aquellos también que pueden verla, Dios mío, a través, Padre, de su dispositivo inteligente que tú le has permitido tener, Señor. Te damos gracias y te pedimos que hables a nuestra vida en esta noche de una manera en especial. Amén, aleluya. El tema que traemos en esta noche es consecuencia versus proceso. ¿Por qué traemos este tema en esta noche? Alabado sea el nombre del Señor, porque hay cosas que hay que aclararla concerniente a estos temas, ya que se suele confundir mucho cuando una persona o un siervo o sierva del Señor está atravesando una de estas dos vertientes. Y cuando nosotros hablamos de consecuencia, nosotros estamos hablando de, es como el castigo, es la represalia que nosotros recibimos cuando nosotros cometemos algo que está mal delante de Dios. Es como el resultado de nuestra desobediencia y de desobedecer los principios y la palabra de nuestro Dios. Pero cuando nosotros hablamos de proceso, nosotros estamos hablando de procesar algo para sacar un producto mejor o un resultado mejor de aquellos que nosotros estamos procesando. Nosotros sabemos que el oro es un metal precioso, que cuando nosotros lo tenemos a mano terminado, nosotros podemos ver su belleza, nosotros podemos ver cuán codiciado es cuando está terminado, cuando está acabado. Pero realmente el proceso que pasa el oro para ser purificado y para poder llegar a ese estado es un proceso fuerte, es un proceso difícil de prueba para sacarle toda la escoria que tiene para luego, aleluya, sacarlo al mercado y exponer su belleza. Alabado sea el nombre del Señor. Y hay una diferencia cuando nosotros abordamos estos dos temas, porque a la hora de estar en uno de los dos escenarios, los resultados son totalmente diferentes, son totalmente opuestos. Alabado sea el nombre de Cristo, porque debe haber una diferencia, debe notarse una diferencia tanto en lo espiritual como en lo secular de cuando una persona está siendo procesada por Dios o cuando una persona está siendo castigada o está recibiendo consecuencias de su pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Y yo sé que hay muchas personas que quizás expresan esta palabra y dicen que están malditos o que hay una maldición que lo está persiguiendo. Alabado sea el nombre de Cristo. Y según el libro de Deuteronomio, su capítulo 28, versículo 15 en adelante, nosotros podemos ver todas aquellas consecuencias, o sea, maldiciones que van a seguir a aquellos que no obedezcan la palabra de Dios. Para aquellos que realmente no sigan los preceptos y los mandamientos que están escritos en la palabra de Dios.
Nosotros acabamos de leer un versículo bíblico, el cual es muy utilizado, el cual, alabado sea el nombre del Señor, hay canciones que hoy en día se han tomado de este versículo o de esta historia. Nosotros sabemos que en Génesis, cuando Dios llama a Abraham ya una persona entrada en edad, Dios lo llama y le promete una gran descendencia. Le dice a Abraham que su descendencia iba a ser como la arena del mar. En una noche le dijo que saliera y que tratara de contar las estrellas y que así iba a ser su generación y que mediante a él todas las naciones iban a ser benditas. Pero cuando Dios llama a Abraham en el capítulo 15 y le promete que le va a dar un hijo, Abraham y Dios comienzan una conversación y Abraham le dice al Señor que él, ya siendo viejo, no puede tener hijos y que quien iba a heredar era un esclavo. Pero el Señor le dice que de él iba a venir una descendencia de él mismo, alabado sea el nombre del Señor. Pero en el versículo 13 del capítulo 15 del libro de Génesis, Dios le dice que su descendencia iba a ser procesada durante 400 años en una tierra de esclavitud. Pero dice que en el versículo 16 que esa misma tierra iba a ser juzgada por cuanto Israel fue procesada en ese lugar. Alabado sea el nombre de Cristo. Y es la palabra que nosotros, o el versículo de base que hemos tomado para hablar en esta noche. Consecuencia versus proceso. Y con este mismo pueblo de Israel, nosotros vamos a ver la diferencia, aleluya, de los resultados que se dieron cuando el pueblo de Israel estaba siendo procesado y cuando el pueblo de Israel estaba recibiendo la consecuencia de su pecado. Alabado sea el nombre de Cristo. Nosotros sabemos que en el versículo que acabamos de leer, dice la palabra que en aquel entonces se levantó un nuevo rey en Egipto, un nuevo faraón, que no conocía de la historia, alabado sea el nombre del Señor de José. Pero lo que me llama la atención es que cómo es posible que una persona sucediendo a otro que acaba de morir no sabe ni tiene memoria de aquel José que llevó a sustentar no solamente al pueblo de Egipto, sino que llevó a sustentar también a todas las naciones de la tierra mediante la sabiduría que Dios le había dado. Alabado sea el nombre de Cristo. Pero todo esto era un plan del Señor. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel pudiera durar los 400 años que ya en el Génesis él le había profetizado a Abraham. Alabado sea el nombre de Cristo. Y por eso es que vemos que este faraón que se levanta no conocía absolutamente nada de José, ni tenía recuerdo ni memoria de él. Y al ver él que el pueblo de Israel se estaba multiplicando y que el pueblo de Israel estaba creciendo en gran número, él se sentó con sus ancianos y dijo: realmente tenemos que tomar una decisión con el pueblo de Israel. Estas personas se están multiplicando, los hebreos están creciendo en gran manera, son más fuertes que nosotros, alabado sea el nombre del Señor. Vamos a ponerle carga, vamos a hacerle esclavo, alabado sea el nombre de Cristo. No vaya a ser que cuando venga un ejército contra nosotros, ellos se rebelen y peleen en nuestra contra. Alabado sea el nombre de Cristo. Y dice la palabra del Señor que el faraón puso personas que le aumentaran la carga al pueblo de Israel. Ya ellos no le facilitaban la paja para fabricar los ladrillos que ellos fabricaban, sino que él le dijo que permitiera que el pueblo de Israel ellos mismos buscaran la paja y fabricaran el ladrillo para construir las ciudades que él quería que les construyeran. Alabado sea el nombre del Señor. Pero dice que él le dijo que el pueblo de Israel tenía que tener la misma eficiencia y producir la misma cantidad de ladrillo que hacían cuando le facilitaban, aleluya, la paja para construir los ladrillos. Alabado sea el nombre de Cristo. Y el versículo que acabamos de leer dice la palabra de Dios
que mientras más oprimían al pueblo de Dios, más ellos se multiplicaban. Alabado sea el nombre de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros estamos siendo procesados, cuando nosotros estamos pasando por un proceso del mismo Dios para sacar un mejor resultado de nosotros, la evidencia tiene que ser diferente. Tienen que notarse de que algo Dios está trabajando en nuestra vida. Y los procesos, los resultados de la consecuencia y el proceso son diferentes. Y lo vamos a notar ahora con el pueblo de Israel. Dice la palabra que mientras más a ellos lo oprimían en la ciudad de Egipto, más ellos se multiplicaban, más ellos crecían, más ellos se hacían más fuertes, alabado sea el nombre de Cristo, y más poderoso. ¿Por qué? Porque sobre ellos ya había una promesa, sobre ellos ya anteriormente había una declaración que venía desde Abraham, el patriarca, el padre de la fe que nosotros conocemos. Esta promesa se comenzó a cumplir cuando José llega a la tierra de Egipto y manda a buscar a sus padres, a sus hermanos, a todos sus parientes. Ellos llegan a Egipto. Cuando ellos llegan a Egipto, el faraón, como José encontró agrado delante de él, le dio las mejores tierras, que era la ciudad de Gosén. Allí el pueblo de Israel estaba viviendo tranquilamente en las mejores tierras, tenía los mejores ganados, tenía la mejor agricultura, porque José había encontrado gracia delante de los ojos de Faraón. Alabado sea el nombre de Cristo. Y ya aquí comenzó el proceso de los 400 años de esclavitud del pueblo de Israel. En ese entonces se llamaba el pueblo hebreo. Alabado sea el nombre de Cristo. Y cuando el faraón se dio cuenta que estaban creciendo varones, alabado sea el nombre del Señor, llamó a la partera y le dijo que cuando naciera un hijo varón, ella debía matarlo. Alabado sea el nombre de Cristo. Pero esta partera tomaron una decisión sabia y no lo hicieron. Y por mediante a esto el Señor bendijo su vida en gran manera. Alabado sea el nombre de Cristo. Pero nosotros acabamos de leer que dice que mientras más lo oprimían, más ellos se multiplicaban. ¿Por qué? Porque estaban siendo procesados por el mismo Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Estas dos situaciones desde afuera suelen confundirse, porque muchas veces cuando una persona ve a otro siendo procesado, muchas veces cuando una persona ve a otro llorar delante de la presencia de Dios, muchas veces las administraciones lo juzgan o lo condenan y piensan que las personas están llorando porque han pecado delante de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y fue el mismo error que cometió Elí cuando Ana, alabado sea el nombre del Señor, iba llorando delante de la presencia de Dios. A él no conocer el proceso, a él no conocer, aleluya, la situación de Ana, a él no conocer o no tener visión de lo que le sucedía a Ana, él confundió el proceso que estaba pasando Ana con una embriaguez. Alabado sea el nombre del Señor. Y a simple vista juzgó a Ana y le dijo: tú estás ebria, mujer, vete a tu casa. Alabado sea el nombre del Señor. Pero ella le dijo: no, mi Señor, yo no estoy ebria, yo estoy siendo afligida por una situación que estoy enfrentando en mi vida. Alabado sea el nombre de Cristo. Y ahí fue cuando le bajó la revelación a Elí y le dijo la palabra del Señor: vete a tu casa porque el Señor te concederá todo lo que hay en tu corazón. Alabado sea el nombre de Cristo. Mientras el pueblo de Israel estaba siendo procesado en Egipto, se estaba multiplicando. Los resultados eran positivos, alabado sea el nombre de Dios. Los resultados eran a favor de ellos. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando nosotros nos vamos más adelante, después que Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, después que Dios, aleluya, manifiesta todas sus señales, todo su prodigio, su mano fuerte, alabado sea el nombre de Cristo, entonces vemos que el pueblo de Israel se encuentra en el desierto. Pero ellos acaban de ver y de experimentar ellos mismos
el poder de Dios, aleluya, en la tierra de Egipto. Pero aún así se levantan contra Dios, aún así pecan contra Dios, aún así dudan del poder de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Y dice la palabra de Dios, aleluya, que las consecuencias que ellos recibieron es que ellos duraron 40 años más caminando en círculo en el desierto. Y dice la palabra de Dios que los resultados de su consecuencia eran totalmente opuestos a lo que ellos experimentaron en Egipto, porque cuando ellos estaban en Egipto, los resultados de su proceso eran positivos. Ellos se multiplicaron, alabado sea el nombre del Señor. Pero cuando ellos estaban en el desierto, dice la palabra de Dios que esa generación que salió de Egipto murió en el desierto, fueron reducidos por consecuencia de ¿qué? De su pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Aquí nosotros podemos ver una gran diferencia entre proceso y consecuencia. Mientras ellos estaban siendo procesados, aleluya, los resultados que se veían a distancia, alabado sea el nombre del Señor, porque ellos estaban creciendo en número. Pero cuando ellos estaban siendo castigados, cuando ellos estaban recibiendo las consecuencias de su pecado, los resultados eran negativos. Ellos fueron reducidos, alabado sea el nombre del Señor. Y esa misma generación que salió de Egipto murió en el desierto a causa de su pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando nosotros estemos siendo procesados, los resultados tienen que hablar por su propia cuenta. Alabado sea el nombre de Cristo. La misma persona de afuera van a decir verdaderamente que estaba siendo procesado por Dios. Y como las personas van a decir, porque tu proceso va a ser de testimonio para aquellas personas que no han creído en el Señor. Y mediante ese proceso que tú pasaste, alabado sea el nombre del Señor, hay personas que van a venir al Evangelio. Hay personas que van a creer en la palabra de Dios. Hay personas que van a creer en el proceso de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Aleluya. ¿Por qué? Porque los resultados, aleluya, van a trabajar en la vida espiritual, no solamente de ti que está siendo procesado, sino de todo aquel que está a tu alrededor y que está mirando la situación que tú estás atravesando, y verdaderamente van a decir que tú le sirves a un Dios vivo y a un Dios de poder. Alabado sea el nombre de Cristo. Ahora bien, nosotros tenemos que hacernos un autoanálisis. Cuando estemos pasando por situaciones difíciles, cuando estemos pasando por situaciones apremiantes, debemos de sentarnos y antes de nosotros cuestionar a Dios, antes de nosotros preguntarle a Dios el por qué, antes de nosotros apartarnos de Dios, antes de nosotros dejar de orar o buscar un culpable, nosotros tenemos que sentarnos y analizar nuestra vida espiritual y ver si en algún momento nosotros le hemos fallado a Dios y pedirle perdón, porque hay proceso y hay consecuencia del pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando hay proceso, la mano de Dios se glorifica en nuestra vida, pero cuando hay pecado, la mano de Dios está sobre nuestra vida castigando, aleluya, el pecado que hemos cometido. Alabado sea el nombre de Cristo. En una ocasión me tocó predicar en una iglesia y yo prediqué con el tema, aleluya, Dios te perdona pero no te exonera. Alabado sea el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros cometemos el pecado y decimos, no, ahorita yo me arrepiento, ahorita yo le pido el perdón a Dios, ahorita yo hago una semana de ayuno y ya todo eso queda ahí. Alabado sea el nombre de Cristo. Pero realmente Dios perdona nuestro pecado, claro está. Dios va a perdonar nuestra iniquidad porque Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia. Pero lo que Dios no va a exonerar el castigo que tú te mereces por haber pecado o por haberle fallado a Él, porque Dios tiene que dejar una evidencia de que la palabra y los mandamientos que Él dejó son para cumplirlo. Y si Dios no deja sin castigo, si Dios no deja sin consecuencia por nuestro pecado, entonces nosotros vamos a volver a pecar y vamos a pecar deliberadamente y vamos a vivir una vida de libertinaje en vez de vivir una vida de libertad en el Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Y por eso yo predicaba ese tema. Dios te va a perdonar, pero Dios tiene que castigarte. Dios no va a exonerar tu castigo. Alabado sea el nombre de Cristo. Y con relación a este tema, al tema que estamos hablando de consecuencia o proceso, alabado sea el nombre de Cristo. Nosotros conocemos que cuando Dios llama a David, alabado sea el nombre del Señor, David es ungido
como rey, pero sucede que antes de David llegar al reinado, David fue procesado primeramente, aleluya, cuando él era pastor de ovejas, sin él saberlo. Cada batalla que él enfrentaba con los leones, con los osos, con los lobos, que venían a comerse las ovejas, era una batalla de capacitación que Dios estaba trabajando en él para luego llevarlo al palacio, a ser un guerrero que librara mucha batalla a favor de Israel. Alabado sea el nombre de Cristo. Y por eso nosotros vemos que aleluya, David, antes de llegar al reinado, David fue procesado, aleluya, David fue perseguido. David, alabado sea el nombre del Señor, por cuanto la presencia de Dios estaba en él, estaba obteniendo resultados positivos. A cada batalla que David salía, David ganaba, aleluya, y venía con resultados positivos. Alabado sea el nombre del Señor. Y todo el proceso que él pasó con Saúl era un proceso por el mismo Dios antes de llevarlo al palacio. Alabado sea el nombre de Cristo. Pero en una ocasión, alabado sea el nombre del Señor, en la antigüedad era por costumbre de que cada rey saliera con su ejército a la batalla. Pero sucede que David se quedó en su casa, se quedó en su palacio. Y David, al pasearse por su palacio, vio a esa mujer hermosa y la codició en su corazón, alabado sea el nombre del Señor, y la mandó a llamar y se acostó con ella. Dice que después que David hizo esto, la consecuencia, aleluya, y la conciencia lo atacaron, y él tuvo que mandar a matar, aleluya, al esposo de aquella mujer. Pero dice que cuando Dios envía al profeta Natán a hablar con David, le dice: mi rey, si un señor, alabado sea el nombre de Cristo, es muy rico, tiene muchas ovejas y hace un banquete, alabado sea el nombre del Señor, pero hay otro señor muy pobre que solamente tiene una oveja y este agarra y la manda a matar la única oveja, aún él teniendo muchas ovejas, ¿qué tú crees que él puede recibir? Alabado sea el nombre de Cristo. Pero el error que cometió David es el error que muchas veces nosotros cometemos cuando no estamos en la situación o cuando nosotros no cometemos la situación, que es que nosotros condenamos a los demás. Aleluya, antes de nosotros conocer la historia, ya nosotros hemos condenado a los demás, y fue lo que David hizo. David le dijo: no, mi señor profeta, este hombre merece la muerte. Este hombre no merece morir porque lo que él hizo es muy grave. Y el profeta le dice: pero ese hombre eres tú, David. Tú fuiste quien hiciste eso al coger la mujer de ese único hombre y mandarlo a matar. Y dice que el semblante de David fue diferente. Y David cayó rostro en tierra y adoró, alabado sea el nombre del Señor, y oró delante de la presencia de Dios. Y dice que Dios le perdonó el pecado, pero las consecuencias David tuvo que recibirla porque había fallado a un mandamiento de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Y por eso el profeta le dice: por cuanto tú has pecado, ya Dios te perdonó el pecado, pero Dios no te va a exonerar el castigo. Dios te va a castigar. Dios tiene que dejar una evidencia que lo que tú hiciste estuvo mal. Alabado sea el nombre de Cristo. Y es cuando Él le dice, aleluya, tu familia va a pasar por un proceso difícil. Tu familia va a pasar por un proceso de persecución. Tu familia va a pasar por un proceso, alabado sea el nombre del Señor, de separación. Y es cuando vemos que el hijo de David se levanta en su contra. Y de ahí en adelante, la familia de David nunca tuvo paz. Alabado sea el nombre del Señor, porque recibió la consecuencia de su pecado. Mientras David estaba siendo procesado, aleluya, antes de llegar al reinado, toda, aleluya, la batalla y todos los resultados eran positivos, pero cuando David pecó, los resultados fueron negativos. Alabado sea el nombre del Señor. Fueron resultados totalmente opuestos. Bendecido sea el nombre de Cristo, porque tiene que haber una evidencia, tiene que haber un fruto de tu proceso, aleluya, que deje evidencia de que el mismo Dios te estaba procesando para luego exhibir un mejor resultado de tu proceso. Alabado sea el nombre de Cristo. Bendecido sea el nombre del Señor. Y nosotros vemos que en este tiempo muchas personas suelen confundir el proceso con las consecuencias de su pecado. Y por eso hay personas, aleluya, que duran mucho tiempo en la misma posición.
no avanzan, no crecen espiritualmente y siempre viven en problemas, siempre viven en miseria, siempre viven en situaciones difíciles. Y es porque esas personas no se detienen a pensar en el proceso, aleluya, o en el pecado que ellos cometieron delante de la presencia de Dios. Muchas personas se apartan de la presencia de Dios, muchas personas se alejan de Dios cuando están siendo castigados, alabado sea el nombre del Señor. Pero nosotros debemos de entender que si nosotros fallamos delante de Dios, nosotros debemos recibir consecuencias por nuestro pecado. Ahora bien, si nosotros estamos siendo procesados, también al final de nuestro proceso y en el mismo proceso nosotros vamos a ver el resultado positivo, alabado sea el nombre del Señor. Y es lo que sucedió con el pueblo de Israel. Aunque ellos lo estaban oprimiendo, aunque ellos pusieron carga más pesada, el faraón vio que ellos se seguían multiplicando, el faraón vio que ellos se seguían haciendo más fuerte y dijo: tenemos que tomar una decisión más severa. Y le dijo a sus hombres que todo hijo varón que naciera, que lo tiraran al río para que murieran, alabado sea el nombre del Señor. Pero cuando nosotros estamos siendo procesados por el mismo Dios, no hay nada, absolutamente nada, que detenga los resultados positivos que van a venir a tu favor después de tu proceso, alabado sea el nombre de Cristo. No hay nada que lo vaya a cambiar, no hay nada que lo vaya a detener. Siempre y cuando nos mantengamos fieles ante Dios, los resultados positivos van a llegar a nuestro favor, alabado sea el nombre de Cristo. Pero hay muchas personas que cuando te vean siendo procesado, te van a juzgar, te van a señalar, alabado sea el nombre de Cristo. Pero que esto no resulte, aleluya, causa para que tú te apartes o te desalientes por el proceso que tú estás pasando. Nosotros conocemos de Job, alabado sea el nombre de Cristo, y conocemos todo el proceso que Job pasó, conocemos todo el proceso, alabado sea el nombre de Cristo, que el Señor, aleluya, puso a Job a pasar para dejarle una evidencia de que Job era fiel a él, alabado sea el nombre de Cristo. Ahora bien, los amigos que se acercaban a Job, aleluya, no conocían en realidad aleluya, el resultado por el cual Job se encontraba ahí, sino que esos tres amigos que vinieron, lo vinieron a juzgar, lo vinieron a acusar, y día y noche, aleluya, cuestionaban a Job para que confesara su pecado. Pero cuando nosotros realmente nos hacemos un autoanálisis y sabemos de que nosotros no estamos fallando delante de Dios, nosotros vamos a tomar la actitud de Job y vamos a decirles que yo sé que yo no le he fallado a mi Dios, y yo sé que algún día el Señor me va a sacar de esta situación, alabado sea el nombre de Cristo. Y los amigos seguían cuestionando a Job. Los amigos de Job seguían, alabado sea el nombre de Cristo, señalando a Job, acusando a Job y diciéndole a Job que él había pecado, pero no sabían que Job estaba siendo procesado por el mismo Dios, alabado sea el nombre de Cristo. ¿Y qué resultó al final de la historia? Aleluya, que como era un proceso de Dios, los bienes de Job fueron multiplicados 7 veces más que como él tenía anteriormente. Y dice la palabra de Dios que Job era uno de los hombres más ricos que había en su generación, y Dios multiplicó 7 veces más su riqueza porque Dios mismo lo estaba procesando, alabado sea el nombre del Señor. Y así mismo como Dios te mete en el proceso, Él también te saca del proceso. Alabado sea el nombre del Señor. Así mismo como las personas someten el oro a fuego, a procesarlo, ellos mismos lo sacan para exhibir su belleza ante el público. Alabado sea el nombre de Cristo. Y así mismo como Dios te está procesando, Él va a sacar tu bello resultado y va a ser de testimonio para todo aquel que te está mirando siendo procesado ahora, alabado sea el nombre de Cristo. Todo aquel que te está viendo siendo procesado ahora, al final verá tus resultados positivos. Ahora bien, tú tienes que estar seguro, aleluya, si tu situación
¿es un proceso o es una consecuencia? Porque si es un proceso, tus resultados al final serán positivos. Pero si es una consecuencia, al final tus resultados serán negativos. Alabado sea el nombre del Señor. Porque tiene que haber una evidencia que dé fe y testimonio que lo que tú estabas atravesando era un proceso de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Y la palabra claramente dice que en estos últimos tiempos el evangelio será predicado por testimonio. Y tu proceso puede ser un testimonio, aleluya, para atraer personas a Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Muchas personas juzgaron a aquel ciego que nació aleluya, ciego de nacimiento. Aún los mismos discípulos dijeron, pero ¿será por causa del pecado de él o por el pecado, aleluya, de sus padres? Pero el Señor le dijo, ni él ni sus padres han pecado, sino que su proceso es una evidencia para que el poder de Dios se glorifique en él a través de mí. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque para la ciencia y para muchas personas que nacen ciegas les es imposible devolverle la vista. Pero Jesús necesitaba hacer ese milagro para dejarle evidencia, alabado sea el nombre del Señor, de que el poder de Dios estaba sobre él y que el reino de los cielos verdaderamente había descendido a la tierra. Aleluya. Tiene que haber una diferencia para nosotros poder saber si nosotros estamos siendo procesados o si nosotros estamos recibiendo alguna consecuencia. Alabado sea el nombre del Señor. No confundamos estos dos términos, no confundamos estas dos situaciones, no confundamos, aleluya, estos dos escenarios, porque son totalmente diferentes y totalmente opuestos uno del otro. Aleluya, el proceso y la consecuencia que nosotros recibimos por causa de nuestro pecado. Alabado sea el nombre de Cristo. Nosotros debemos darle gracias a Dios cuando somos procesados, porque cada vez que un siervo del Señor está siendo procesado, es para llevarlo a otro nivel de gloria, es para darle algo mejor y es para que este proceso sea de testimonio para todos aquellos que están a su alrededor. Alabado sea el nombre del Señor. Así como el proceso de Israel fue testimonio para el mismo faraón de que mientras más ellos lo oprimían, más se multiplicaban. Alabado sea el nombre del Señor. Y como hoy en día nosotros podemos multiplicarnos a través de nuestro proceso, como hoy en día nosotros podemos ser testimonio a través de nuestro proceso. Nosotros nos damos cuenta, alabado sea el nombre del Señor, cuando nuestro proceso trae personas a Cristo, cuando nuestro proceso causa un impacto espiritual en la vida del no creyente que está a nuestro alrededor. Cuando nuestro proceso, alabado sea el nombre del Señor, trae, aleluya, el incrédulo a Cristo, nosotros vemos que nuestro proceso, aleluya, viene de parte de Dios. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Así que nosotros no debemos preocuparnos si nosotros, aleluya, hemos sido dejados solo en medio del proceso. Recordemos que cuando una persona es procesada, esa sola persona debe ir al proceso, alabado sea el nombre de Cristo, y que esa sola persona, aleluya, debe pasar ese proceso porque fue lo que Dios eligió para ella. Alabado sea el nombre de Cristo. Así que si lo que tú estás pasando hoy en día es un proceso, quédate tranquilo, porque algo positivo, algo bueno, Dios sacará, aleluya, de esa situación en la cual tú estás, aleluya, atravesando. Algo diferente Dios va a sacar, aleluya, de lo que tú estás atravesando ahora mismo. Alabado sea el nombre de Cristo. Ahora bien, tú tienes que estar 100% seguro de que tu situación es un proceso y no una consecuencia. Alabado sea el nombre del Señor. Como Job dijo, solamente recibiremos el bien de Dios. Si Dios nos bendijo, aleluya, también debemos recibir el proceso, aleluya, que a veces Dios lo permite también para llamar nuestra atención, para volver nuestro corazón a Él,
Muchas veces Dios tiene que procesarnos, alabado sea el nombre de Cristo, porque mientras, aleluya, el rey Nabucodonosor construyó la ciudad, aleluya, y expandió su reinado, su poderío, él se sentó y dijo, alabado sea el nombre del Señor, todo lo que yo he construido ha sido por mi propio esfuerzo, y Dios tuvo que procesar los 7 años o 7 tiempos para poder llamar la atención de ese rey. Y fue cuando, hasta que él nos reconoció que todo lo que tenía era de parte de Dios y que Dios era un Dios soberano, no salió de su proceso, alabado sea el nombre de Cristo. Hasta que nosotros nos reconozcamos, aleluya, que Dios es Dios por encima de nosotros, muchas veces no vamos a salir de nuestro proceso. Alabado sea el nombre de Cristo, porque debemos de reconocer que Dios es soberano. Aunque tengamos lo que tengamos, aunque lleguemos donde lleguemos, debemos siempre de darle la gloria a Dios. Así que, querido hermano y amigo que me has escuchado, aleluya, en esta ocasión, analiza tu vida, aleluya, para que tú puedas saber si tu situación es un proceso o es una consecuencia. Alabado sea el nombre de Cristo. Y ahí tú te darás cuenta que los resultados serán totalmente diferentes. Dios te bendiga, alabado sea el nombre del Señor, y Dios te guarde. Y recuerda hacerte un autoanálisis para que determines, aleluya, en cuál de estos dos escenarios tú te encuentras. Recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones para que puedas seguir recibiendo estas bendiciones de parte de nuestro Dios por estos medios que se utilizan para ser de gran bendición. Dios te bendiga y Dios te guarde.